Hola, ¿qué tal? Les saluda Andrea Salazar. Bienvenidos una vez más a Conversamos y hoy estamos con el abogado Marco Sánchez, quien es especialista en deudas. Don Marco, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Don Marco, bueno, hoy vamos a hablar específicamente del tema de los datos, de borrar nuestros datos de todos estos sistemas bancarios o de esas bases de datos bancarias para que después de que yo tenga una deuda y no pague, que me presten. Eso es cierto, eso se puede, eso realmente me va a beneficiar y me va a ayudar si yo no pude pagar una deuda más adelante a que sí me den un préstamo. Bueno, vamos a ver. Primero que todo, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes da la posibilidad de que usted pueda hacer una modificación de la información que consta en bases de datos. Tengas un acceso, podamos saber cómo me están reportando. Pero existe una mala práctica que han impulsado colegas y terceros en los cuales... Y que los vemos mucho en redes sociales y parece muy tentador, ¿verdad? Por supuesto, porque piensan que es, como decían antes, la pomada canaria, la que todo lo cura. No, no lo cura, lo pone peor todavía. Y le voy a decir por qué. Porque es el mejor indicador para una empresa que brinda un crédito de decir es un mala paga. ¿Qué es lo que están recomendando hacer? Están pidiendo que le eliminen la información. ¿Eso qué es lo que nos dice a nosotros? Que la persona tiene algo que ocultar. Y ese ocultamiento es lo que los bancos están diciendo no vamos a prestar. ¿Por qué? Porque ellos ocupan tener como referencia la SUGEF, que es una información a la que tienen acceso todas las entidades bancarias supervisadas, pero también a las bases de datos, que por el momento tenemos 8. Y esas 8 bases de datos contienen y se han encargado de recopilar información y manejarla de una forma confidencial únicamente a solicitud de la empresa que los contrate y siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos para que la información no pueda divulgarse por todos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que no se pueda divulgar a terceros. Es más, cuando usted ingresa y hace la solicitud, dice que esa información es exclusivamente para el uso de la persona que suscribió el contrato con la base de datos. De forma que si esa información sale de ahí, es responsabilidad de la persona que obtuvo los datos. No, Marco, a ver, bueno, usted me habla de las 8 bases de datos que existen en el país. Usted me decía, recuerdo en una entrevista anterior que tuvimos, que se habla de un derecho al olvido. Es así como se está vendiendo. ¿Eso existe en Costa Rica? El derecho al olvido, nosotros tenemos un plazo de prescripción decenal de 10 años. No es como un derecho al olvido, se vende como una supuesta ley de segunda oportunidad. Ley de segunda oportunidad que, vuelvo a reiterar, no existe. No se ha promulgado. Recordemos que las leyes son las que emanan de la Asamblea Legislativa. En este caso, esa ley no existe. Lo que hay son alternativas para poder venir a suprimir nuestra información o bien a pedir de que de la información que exista, ciertas partes no se pongan. Eso también nosotros tenemos derecho, porque se están comercializando datos con información que usted nunca llegaron a preguntarle, Andrea, si usted quería formar parte de la base de datos. Es cierto, correcto. Pero usted puede decir, bueno, yo no quiero saber que se tenga una información de dónde trabajo, cuál es mi salario, cuáles son mis hijos, familiares, porque a la hora de procesos de cobro se utiliza esa información de bases de datos para llamar a todos los familiares y decir que Andrea es una mala paga, que Andrea incumplió su obligación y que es necesario que se ponga en contacto con la empresa tal para normalizar su crédito. Yo recuerdo que hace algunos años pues fue noticia el que un deudor puso una demanda precisamente porque llamaban a sus familiares, porque llamaban incluso amistades o personas que tenían el mismo número de teléfono y pues eso se tomaba como un cierto acoso. ¿Eso sigue siendo así? Sigue siendo así. Tanto que el reglamento del uso de tarjetas de crédito para lo que es el cobro establece que únicamente el deudor es a la persona que se le puede hacer un requerimiento de pago, no a terceros. Y la Sala Constitucional también ha realizado innumerables fallos en los cuales ha condenado a empresas por realizar ese
ese cobro a otras personas que no tienen nada que ver con la obligación principal. Aquí nos estamos saliendo un poquito del tema, pero entonces, si por ejemplo yo tengo una deuda que no estoy pagando y empiezan a llamar a mis familiares y amigos, yo puedo poner una demanda. Por supuesto, ¿va a dónde? De primero a la Agencia de Protección de Datos, porque les va a venir a decir, yo estoy siendo víctima de una violación a mi información personal. Y vamos a hacer un debido proceso para comunicarle a la empresa y que cese ese cobro, que cesen esas llamadas mortificantes y cóbrele únicamente al deudor. Si yo no suscribí o no tengo nada que ver con esa operación de crédito, no tenemos nada que hacer acá. Don Marco, bueno, hablando de esta supuesta segunda oportunidad que están vendiendo ahora, ¿qué es lo que ofrecen? ¿Lo borran a usted de todos estos sistemas de datos y después yo puedo nuevamente ingresar si es que más bien esto me juega en contra? Vamos a ver, con este tema de la segunda oportunidad lo que están diciendo es que es borrarse de datos, pero también hay personas que vienen y enredan y ponen de que lo que existen son una serie de beneficios para los deudores. Vamos a ver, número uno, el tema de poderse modificar en bases de datos, usted lo puede hacer. Tanto puede pedir excluirse como puede volver a pedir incluirse. No es necesario pagarle a nadie para eso. No es necesario pagarle a nadie, pero la empresa, una vez que usted se excluye, sí puede venir a cobrarle por volver a tener sus datos. Y después las defensas procesales, las defensas legales que usted como deudor puede interponer, eso las ha tenido nuestra legislación siempre. No es algo que viene a ser nuevo. Siempre podemos interponer un proceso de prescripción, un proceso de caducidad o venimos a poner una excepción de pago. Yo tengo el recibo y me están volviendo a cobrar una deuda. O la deuda ya pasaron 4 años, no hay elementos que interrumpan la prescripción, solicito una prescripción. O tengo un proceso que tiene más de 6 meses, no ha sido notificada, pero te embargaron dinero, te embargaron un carro, nadie mueve el proceso, el acreedor, solicitemos una caducidad del proceso y son formas de levantar ese proceso judicial. Eso no es nada nuevo, no es una segunda oportunidad como se quiere ver. Lo que tenemos es una legislación que siempre va a tener una balanza y el desconocimiento para aprovechar y buscar un beneficio es lo que uno no considera adecuado. Engañar al deudor en un momento de desesperación es lo peor que puede haber. Don Marco, entonces nada más como para dejarlo claro, el tema de borrarse de datos completamente, pues eso no es para nada beneficioso, pero si por ejemplo ya mi deuda prescribió, se presentó, porque tal vez mucha gente piensa que prescribe sola y que no hay que hacer nada, pero sí siempre hay que consultar con un abogado que pueda presentar esa prescripción. Después de eso, ¿cuánto tiempo tengo yo para solicitar que ese historial se borre, que esa deuda que ya prescribió se borre? En mi práctica profesional, yo se lo expongo a los clientes así. Usted establece la prescripción, le interpone el día de hoy. Más o menos, dependiendo la carga procesal del despacho que le toque, podemos esperar de 8 a 12 meses. A veces más, a veces menos. Pero manejemos ese lapso de tiempo. Con una sentencia de prescripción, nosotros la podemos enviar a las diferentes bases de datos a pedir que se rectifique la información, que eso es muy diferente, porque ellos van a tener la información tal y como el día de hoy tenemos en tribunales, sin necesidad de tener que borrarse. Pero si tenemos el caso de un deudor que suma muchos millones, que no ve a futuro cuál es la forma en la cual pueda salir de esa deuda y están llamando, consultando a todos sus amigos, familiares, que él valore si verdaderamente por un tiempo él desea eliminarse de bases de datos con su consecuente consecuencia, pero que evite, digamos, esas llamadas mortificantes a toda su familia. Uno les expone y les dice cuáles son los caminos a seguir y que al final, con la calma, tomen la decisión que mejor les corresponda. Don Marco, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Conversamos. Quédese con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Conversamos. Estamos con el abogado Marco Sánchez, quien es especialista en deudas. Don Marco, bueno, lamentablemente hay muchísimos costarricenses que están endeudados y así lo muestran cada vez más las estadísticas, las encuestas que se realizan. Es común que las personas lleguen a su despacho preguntando cómo revertir este tema, esta situación, después de que borraron todos sus datos de estos sistemas. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque cuando llegan a las instituciones financieras les dicen que no, y ellos no entienden que fue porque la institución financiera no tiene la forma de verificar cuál era su historial de pagos. Entonces, básicamente le dice que por políticas del banco no se le va a brindar el crédito. Y hay que volver a enviar solicitudes, esperar un tiempo prudencial y en casi todos los casos a tener que volver a pagar. Muchas personas piensan que todos estos datos solo pueden consultarse por medio de su jefe, pero sí, entonces es legal que puedan consultar todas estas bases de datos mientras que estén en esta lista que usted me explica. Correcto. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes tiene que autorizarle a las bases de datos que puedan operar. Una vez que estas bases de datos están habilitadas, ellas pueden venir a recopilar la información, pero su uso tiene que ser de acuerdo a las políticas que le fueron aprobadas por la Agencia de Protección de Datos y al convenio que usted como suscriptor va a tener con la determinada agencia o empresa de datos. ¿Para qué? Para que no circule libremente cuál es el historial de pago de una determinada persona. Don Marco, y cambiando también un poquito de tema, también íbamos a hablar un poco sobre los incidentes de nulidad. Cuénteme ahorita tal vez cuáles son las principales situaciones que se presentan. Bueno, ¿cuál es la principal? Están retomando empresas de cobranza deudas viejísimas. Le hablo 2004 a 2015. Las adquieren toda esa cartera y están presentando notificaciones incorrectas, lastimosamente, por notarios y notarias, llegando a indicar que realizaron una notificación, indicando que hay una cesión de un crédito mercantil que tiene que ser notificado al deudor, por eso lo están haciendo, y también que hay una interrupción de prescripción. Las personas llegan y me dicen, en mi vida han llegado a mi casa, no sé qué es esto, nunca han llegado, esta dirección no es la mía, y en otros casos, peores aún, han consignado que mi esposo o mi esposa han recibido esa notificación y resulta que en esa fecha ambos estaban de viaje. Entonces, estaban fuera del país. Estaban fuera del país. Y eso lo he tenido en 4 oportunidades. Y 2 veces la misma persona, el mismo notario. Don Marco, muchas veces la gente piensa que ya no hay marcha atrás cuando se dan este tipo de notificaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero, todo proceso hay que revisarlo para determinar si se puede o no se puede. Si hay elementos, por ejemplo, usted fue notificada en casa de su mamá, pero usted no reside donde su mamá, sino que usted tiene su casa de habitación, donde siempre ha vivido, donde tenemos cómo indicarle al juez que usted lo que tuvo fue un estado en que fueron vulnerados sus derechos y principalmente que tuvo indefensión. Es decir, fue a notificarse a su primera casa de habitación donde usted alquiló hace 10 años y jamás le iban a entregar a usted una notificación. O se le dejó con un familiar que no es con el que usted vive y usted tiene 15 años de vivir o 10 años de vivir en otro sitio y que para la fecha en que se constituyó el crédito tampoco era el domicilio suyo. Esos elementos. Después que el acta de notificación, el acta tiene que venir con los elementos que le permitan al juez determinar a quién se le dejó, no a una persona de una estatura promedio, 1,75 m, pelo color negro, ojos negros, blusa, suéter rosada, por ejemplo. ¿A quién lo dejó? No. El notario que está investido de una potestad para poder ir a solicitarle a la fuerza pública para el cumplimiento de su función, que se haga presente para que le pida a usted un documento de identidad y usted lo presente. ¿Por qué? Porque recordemos que el notario técnicamente no tiene que tener
ningún interés en el proceso, pero sí tiene que cumplir algo por el que fue comisionado, es decir, se le indicó realice esto. Pero a veces vemos que consignan una identidad que no era, un sitio incorrecto. Esos actos pueden ser anulables. Igualmente el que le decía también consignó que usted estaba fuera del país y que usted lo recibió, pues por supuesto, con la certificación de entradas y salidas del país, y si se quiere hasta su pasaporte, el juez se va a dar cuenta que usted no estaba. Claro. Don Marco, ¿qué tan común se está haciendo eso últimamente? Todos los días, todos los días. Es algo de todos los días. Todos los días hay alguien que viene con un proceso que me dicen cuándo me notificaron. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Pues hemos tenido que recurrir a poner la denuncia al Ministerio Público y que se haga de conocimiento. Al igual que, como lo habíamos conversado en su oportunidad, la Dirección Nacional de Notariado también ya tiene identificado las empresas y un grupo de notarios y notarias que se está dedicando a hacer esto. ¿Ya conoce usted el caso de estas empresas, de estos notarios que han sido ya pues castigados de la manera que se requiere? No, porque básicamente yo no busco ir dándome cuenta cuál notario o cuál colega se va a sancionar, pero sí lo que hago es recomendarle al cliente cuando llega cuáles son sus derechos y también venir a decirle, bueno, si es necesario sentar un precedente y usted desea hacerlo, porque hay que explicarle que no es un proceso que de la noche a la mañana vamos a tener una sentencia en vía penal, pero que si siente que han sido vulnerados sus derechos, pues que vaya y denuncie. Y vaya y denuncie a la Dirección de Notariado, porque tiene una investidura y esa investidura hay que cumplirla. Pero esa denuncia no tiene nada que ver en un proceso de un supuesto o posible notificación. Sí. Esa es la notificación falsa, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, mucha gente puede pensar que si van y ponen la denuncia, los van a dar por notificados en el cobro judicial que pueda tener. Eso no tiene ninguna incidencia. Son algunas cosas que a veces la gente expresa como miedo de ir y hacerle frente a este tipo de situaciones. Pues no, porque al final, si se demuestra que la notificación fue fraudulenta, en la sede de cobro, la notificación se tendría como no válida. Sí, se presentaría en el otro juzgado y ya eso sería suficiente para anularla. Vamos a ver, no tendría que ser en un juzgado, tendría que ser en el Ministerio Público, en la Fiscalía y en la Dirección Nacional de Notariado. Don Marco, a ver, en estos incidentes de nulidad que usted me cuenta, pues lo vemos como usted dice todos los días, pero incluso las personas que tuvieron que tienen todavía pues una deuda que pasó hace mucho tiempo, ceden a veces a hacer los pagos, ceden a veces a llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Eso es también muy común que suceda? Claro, es más común de lo que usted se puede imaginar, porque de un momento a otro comienzan a llamarlos y les dicen que tiene que ser en 24 horas, porque si no hay un fraude procesal, porque si no están cometiendo un delito, y las personas por temor salen corriendo y realizan un pago, realizan un abono a una empresa que no fue la que originalmente tuvieron el crédito, pero se asustan porque, vamos a ver, cada uno de nosotros sabemos qué debemos. No con esto significa que estemos obviando la obligación de que hay que honrar las deudas. Por supuesto. Pero si usted ya pagó una deuda hace 10 años y le están volviendo a cobrar la misma deuda, muchas personas no tienen el recibo y por temor a un embargo salen corriendo a volver a pagar, porque me ha pasado. Hacer un pago ya, de una deuda cancelada. Ajá, pero y aunque no sea una deuda cancelada, aunque todavía la tienen, si hace el pago, eso puede terminar con interrumpir el proceso. Interrumpir la prescripción. Recordemos que la prescripción en materia mercantil es de 4 años. Y aunque no sea, por ejemplo, la misma entidad bancaria a la que yo le debía. Depende, porque muchas de esas empresas no le entregan un recibo formal. Entonces, cuando ya llegan a la oficina, comenzamos a valorar si se puede o no interponer el proceso y determinar que lo que existió fue una falta de legitimación, es decir, que la persona que tenía que cobrar y presentó el proceso no estaba facultada para poderlo hacer.
¿Por qué? Porque no tenía esa notificación al deudor de que era su nuevo, por decirlo así, su nuevo cobrador. Entonces, por ejemplo, en procesos de que una empresa adquiere la cartera de tarjetas de crédito. No es lo mismo que un pagaré se transmite a través de un endoso, la tarjeta de crédito a través del contrato de préstamo mercantil, pero surte los efectos para el deudor hasta que yo la pongo a usted en conocimiento. Bien, don Marcos, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Bien, gracias también a usted por estar con nosotros aquí en Conversamos. Recuerde, siga con más de su Canal 13, que la pasen muy bien.